Ok. Ah, a ver, damos un pequeño repaso de qué es lo que hemos visto hasta ahora en pseudocódigo. Eh, a ver si se me escucha también. Ya. Primero hemos visto en pseudocódigo, cuando entramos, hemos visto estructura secuencial, ¿no es cierto? Que es la primera clase de pseudocódigo que hemos hecho eso, que no tiene mucha ciencia en realidad. Luego lo que hemos visto, la siguiente clase, después de eso hemos entrado a estructuras condicionales. Estructuras condicionales, y hemos dicho que estas se dividen en cuatro, ¿no es cierto? Estructuras condicionales simples, que lo hemos visto. Estructuras condicionales dobles, que también lo hemos visto. Estructuras condicionales anidadas, eso ya lo vimos en la anterior clase. Y estructuras condicionales múltiples, que igual lo hemos visto en la anterior clase. Con eso ya terminaríamos todo lo que es estructuras condicionales, ¿no es cierto? Incluso ya les di una práctica para que puedan repasar, o sea, practicar tal cual lo que hemos avanzado hasta ahí. Hoy día ya comenzaríamos a entrar al último subtema de pseudocódigo, que es estructuras repetitivas. Hay que estas estructuras igual son muy importantes entenderlas. Con esto se hace maravillas, ¿ok? Y dentro de estructuras repetitivas se encuentran las estructuras repetitivas mientras, así se llama por si acaso. Estructura repetitiva mientras, y también existe la estructura repetitiva para, ¿ok? Lo vamos a ver entre hoy y la siguiente clase. Hasta la siguiente clase ya vamos a aprender todo esto, que es lo básico, lo fundamental para resolver cualquier tipo de problema de computación. ¿Ok? O sea, básicamente si ya saben esto, ya podrían estar practicando para su examen o podrían estar haciendo prácticas de cualquier tipo de ejercicio. ¿Ok? Utilizar las estructuras repetitivas con las estructuras condicionales ya hace que tengamos muchísimo poder. Podemos hacer muchas cosas con esto. ¿Ok? Y vamos a ir viendo con los ejemplos que vamos a ir mostrando. Bueno, que voy a ir mostrando en las clases entre hoy y la siguiente. ¿Ok? Entonces comenzaremos. Solo que un ratito aquí faltaba algo. Ya. Entonces vamos a comenzar a ver qué son las estructuras repetitivas mientras. ¿Ok? Como lo dices, se encargan de repetir un pedazo de pseudocódigo. Ahorita vamos a ver. Y esta forma tiene esta estructura. Es muy similar a la estructura condicional simple que lo hemos visto, ¿no es cierto? La estructura condicional simple tenía un encabezado, igual aquí tenemos un encabezado, solo que en la estructura condicional simple la primera palabra era un sí, luego venía una condición y luego venía un entonces, después de la condición, ¿verdad? Aquí, en vez de todo eso, se pone la palabra mientras, luego recién viene una condición y luego no se pone nada, ¿ok? Al igual que la estructura condicional simple, debajo del encabezado hay un bloque de instrucciones. ¿Ok? Y también tiene su propio final. Solo que aquí en vez de poner fin sí, se pone fin mientras, tal cual, ¿no es cierto? Por eso se llama estructura repetitiva mientras, porque tiene esta palabra por delante que es el mientras. ¿Ok? Y si se dan cuenta es muy similar su estructura, solo que difieren de las palabras que tenía la estructura condicional simple. Aquí solo difieren las palabras, el mientras y nada más. ¿No es cierto? Igual tiene una condición, igual tiene un bloque de instrucciones. ¿Ok? Y funciona algo similar, solo que cambia un poco cómo se lo lee a esta estructura. Al igual que las estructuras condicionales, las estructuras repetitivas, tanto el mientras como el para, que vamos a ver en la siguiente clase, se pone igual en el bloque de instrucciones del pseudocódigo, ¿no? Encabezado de pseudocódigo, variables, inicio, bloque de instrucciones, que es donde se pone cualquier tipo de estructura, por si acaso, condicional o repetitiva, y el final. Y así se vería esta estructura dentro del código. Pero ¿cómo se lo leería? ¿Cómo la computadora ejecuta esta estructura? Nosotros ya sabemos que siempre la computadora va a comenzar desde la primera instrucción, ¿verdad? Va a leer esa instrucción, la va a ejecutar, va a ir a la siguiente, va a leer, la va a ejecutar. Luego va a llegar hasta que llegue al encabezado del mientras, ¿ok? Cuando llega al encabezado del mientras, ¿qué va a hacer? Va a preguntar si esta condición que está aquí se cumple, ¿ok? Igual que la condicional simple, ¿se acuerdan? Llegábamos al encabezado de la condicional simple y preguntábamos si la condición se cumplía. Aquí igual, tenemos que preguntar si esta condición se cumple, ¿no es cierto? Si esta condición se cumple, ¿qué va a pasar? Se va a entrar a ejecutar su bloque de instrucciones, igual que la estructura condicional simple.
¿no es cierto? Si la condición se cumplía, entrabas a ejecutar el bloque de instrucciones que estaba en el cuerpo. Ejecutas el bloque de instrucciones hasta la última instrucción, y luego, cuando ya estás en la última instrucción, aquí ya difiere un poco de la estructura condicional simple. Aquí funciona diferente. En la estructura condicional simple, cuando terminamos de leer las instrucciones que estaban dentro del cuerpo, nos íbamos directamente al final. Aquí no pasa eso. ¿Qué pasa en vez de eso? Volvemos al encabezado, ¿ok? Volvemos al encabezado. ¿Y qué hacemos en el encabezado? Otra vez preguntamos, ¿esta condición se cumple? Y si se cumple, volvemos a entrar, ¿no es cierto? Otra vez ejecutamos las instrucciones que están aquí adentro, llegamos a la última instrucción, y después de la última instrucción, otra vez volvemos al encabezado, ¿ok? Y así varias veces, ¿ok? ¿Hasta cuándo se va a hacer esto? Hasta que esta condición sea falsa, ¿no es cierto? Cuando sea verdadera, se entra al cuerpo, y luego de leer el cuerpo, se vuelve al encabezado. Cuando esta condición se vuelve falso, por algún motivo en estas instrucciones ha hecho que la condición cambie, que se vuelva falso, entonces recién se va a salir. En este caso, supongamos que una vez más va a entrar. Digamos que esta condición es verdadera, entonces va a entrar, va a ejecutar, vuelve al encabezado después de leer la última instrucción del cuerpo. Y si esta condición, supongamos que ahora es falsa, entonces recién se va a ir al final, ¿ok? Sin leer las instrucciones. Cuando se pregunta por la condición y esto da falso de resultado, se salta, ¿no es cierto? Al igual que la estructura condicional simple. Cuando la condición era falsa, ni siquiera tocabas las instrucciones, ¿no es cierto? Te saltabas directamente al final. Aquí igual, cuando la condición es falsa, directamente te vas al final, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre esta estructura y la condicional simple? Que aquí, cuando terminas de leer las instrucciones, en vez de irte al final, te vas otra vez al encabezado, a preguntar si esta condición se sigue cumpliendo, ¿ok? En la estructura condicional simple, si se cumplía, entrabas, ejecutabas y te salías, no volvías al encabezado, ¿no es cierto? Y una vez que ya estás en el final, bueno, que la computadora ya está en el final del mientras, entonces sigue leyendo las instrucciones que están por debajo, ¿ok? Entonces, un pequeño repaso. Si la condición aquí es verdad, entonces entramos al bloque de instrucciones a ejecutar. Cuando terminamos de leer las instrucciones que están en el cuerpo, volvemos al encabezado y volvemos a preguntar si esta condición es verdad, si se cumple. Si no se cumple, entonces ya no entramos al bloque de instrucciones, nos vamos directamente al final y continuamos con las instrucciones que están por debajo, ¿ok? Esa es la única diferencia con la estructura condicional simple, ¿no es cierto? Que esta, en vez de irse al final, después de leer las instrucciones, vuelve al encabezado, a preguntar otra vez, ¿no es cierto? Y si es verdad, vuelve a entrar al bloque de instrucciones, ¿ok? Por eso se llama repetitiva. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este bloque de instrucciones se va a repetir varias veces. Bueno, depende, ¿no? Capaz la condición no se cumple la primera. Capaz estamos leyendo las instrucciones de arriba normal, llegamos aquí y la condición es falsa, supongamos. Y se va a saltar directamente aquí. Pero esta estructura sirve para repetir este bloque de instrucciones en realidad. ¿Ok? Se repite, se repite, se repite, hasta que la condición sea falsa. ¿Ok? Por eso se llama repetitiva, porque repite un bloque de instrucciones. ¿Ok? ¿Y por qué se llama mientras? No solo es porque aquí está la palabra mientras, o sea, tiene un sentido de que aquí esté la palabra mientras. Porque si ustedes lo leen como si fuera natural, algo lógico, podrían decir, mientras esta condición se cumple, hacer esto. ¿No es cierto? Entonces, mientras esto sea verdad, hacer esto. Entonces, siempre vamos a hacer esto hasta que esto sea falso. Por eso se llama mientras, porque se va a ejecutar este bloque de instrucciones hasta que esto sea falso. Mientras esto sea verdad, ejecutar esto, básicamente. Por eso se llama mientras, ¿ok? Y después, creo que no hay nada más que explicar, sí. Ustedes ya saben que es una condición, lo hemos visto cuando estábamos viendo estructuras condicionales, y las mismas condiciones que entran a una condicional, a una estructura condicional simple, doble, anidada, entran aquí, las mismas, no cambian en nada, pueden entrar las mismas, ¿ok? Ya sea n sea mayor a m, o la cadena OLA es igual a la cadena CHA, o sea, cualquier tipo de condiciones. Igual se puede utilizar los operadores AND y OR, que también hemos visto en su momento. Entonces, es como una estructura condicional, solo que funciona un poco diferente, ¿ok? Y ya han visto cómo funciona. Para que quede un poquito más claro, vamos a ver un ejercicio, ¿ok? ¿Qué dice este ejercicio? Realizar un algoritmo que cuente del 1 al n, donde n es un número que te dará el usuario. Suponiendo que n siempre va a ser positivo, ¿ok? Nunca nos va a dar un número negativo. El usuario nunca nos va a dar un número negativo, ¿ok? Nada más, solo eso nos pide el problema. Entonces, eso significa que en la computadora, en la pantalla, tiene que imprimir los números, tal cual, como si estuviera contando, 1, 2, 3, 4, hasta un n, donde ese n va a ser
un número que nos ha dado el usuario. Por ejemplo, si nos da 5, entonces en la pantalla tiene que aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Si nos da 1, entonces solo tiene que aparecer el 1. Si nos da 100, entonces tenemos que contar desde el 1 hasta el 100. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 100. ¿No es cierto? Hay que hacer un algoritmo que haga eso. ¿Ok? Para nosotros, que somos personas que hemos aprendido desde los 3 años a contar, que sabemos de memoria cuál es la secuencia de números, es fácil, ¿no es cierto? No necesitamos ni siquiera pensar, es algo que nos sale de la mente y ya, porque está en nuestra memoria. Pero la computadora no es una persona. La computadora le tenemos que enseñar a hacer una tarea, y en este caso la tarea es contar. La computadora no sabe contar de por sí, ¿ok? Entonces, ¿qué le vamos a decir a la computadora para que aprenda a contar? Le vamos a decir que siempre comience por 0, ¿ok? El primer número al contar siempre va a ser 0, ¿ok? Solo que no lo muestra. Nosotros siempre contamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Entonces, igual, pero le vamos a decir a la computadora que comience en 0. ¿Por qué? Porque para que se muestre el siguiente número, que es el 1, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que sumar 0 más 1, ¿no es cierto? Y nos va a devolver el 1, se va a mostrar el 1. Y para el siguiente número, que es el 2, ¿qué se tiene que hacer? Lo mismo, 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Entonces, 1 más 1, digamos que el número actual es el 1, ¿no es cierto? El número en el que estamos contando ahorita. Entonces, para ir al siguiente número, que es el 2, ¿qué se hace? Se suma 1. 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Luego el número actual ya no va a ser el 1, va a ser el 2, es el número que acabamos de contar. Lo mismo, para ir al siguiente número, que es el 3, se suma 1, ¿verdad? Y después el número actual va a ser el 3. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al n que nos ha dado el usuario. Ir sumando de uno en uno hasta llegar a n. Básicamente eso hay que decirle a la computadora que haga, ¿no es cierto? Nosotros en la vida real, cuando nos dicen contar, no hacemos eso, porque sabemos de memoria la secuencia de números, ¿no es cierto? Pero la computadora no. Entonces, esta es la manera de decirle que esta es la secuencia de números que tiene que contar, ¿ok? Sumando de uno en uno, ¿no es cierto? Vamos a comenzar en el 0, le vamos a sumar 1, vamos a ir al 1. Vamos a sumarle 1, vamos a ir al 2. Vamos a sumarle 1, vamos a ir al 3. Básicamente eso, ¿no es cierto? Y nada, algún momento vamos a llegar hasta n, ¿no es cierto? Hasta el número que nos haya dado el usuario. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasos tiene que seguir la computadora para realizar esto? Esta tarea de contar de uno en uno. Básicamente solo tiene que leer un número, que es el número hasta el cual tiene que contar, y luego tiene que ir contando de uno en uno, hasta ese n. Aquí debería ser hasta el número. ¿Ok? Nada más, no hay que hacer nada más. La cosa aquí es cómo hacer este conteo. Cómo contar con instrucciones que la computadora puede entender. Eso lo vamos a ver que tiene el pseudocódigo. Obviamente para hacer pseudocódigo siempre encabezado, espacio para variables, inicio. Entonces el primer paso, leer número. Ahí no hay mucha ciencia, ¿no es cierto? Nosotros ya conocemos la instrucción leer, ¿no es cierto? Leer n, ¿ok? Y luego el siguiente paso ya es contar. Pero ¿cómo contamos? ¿Ok? Si se dan cuenta, nosotros para contar aquí estamos repitiendo un procedimiento, un proceso. ¿Cuál es el proceso que estamos repitiendo? Sumar más 1 al número actual, ¿no es cierto? Al 1 le sumamos 1. Al 2 le sumamos 1. Entonces, al número actual sumarle 1. Al número actual sumarle 1. Al número actual sumarle 1, ¿no es cierto? Eso estamos repitiendo a cada rato. Porque nuestro número actual no siempre va a ser 1, va a ser, cuando es 1 va a ser después 2 y luego va a ser 3. Entonces, como que cada vez se va actualizando el número actual, ¿no es cierto? Y para actualizar lo que hay que hacer, sumarle 1, sumarle 1, sumarle 1. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a n. Hasta que el número actual sea igual a n, básicamente. Entonces, estamos repitiendo un proceso, estamos haciendo la suma de 1 varias veces, ¿verdad? Entonces, para eso nos vamos a hacer ayudar con la estructura repetitiva. ¿Ok? ¿Cómo? Habíamos dicho primero que vamos a la computadora, hay que decirle que siempre comience en el 0, ¿no es cierto? Para comenzar a contar. Entonces el número actual va a ser 0, ¿ok? El número actual al inicio va a ser 0. Y después, ¿qué hay que hacer para ir al siguiente número? Hay que sumarle 1, ¿verdad? Pero antes vamos a poner la estructura repetitiva mientras, ¿ok? ¿Y qué dice la estructura repetitiva mientras? Dice, mientras número actual sea menor a n, por si acaso n es el número que nos va a dar el usuario, aquí lo estamos leyendo. Entonces, mientras el número actual, que va a comenzar en 0, sea menor a n, ¿qué vamos a hacer? Sumarle 1. ¿Ok? Entonces, número actual va a ser igual a número actual más 1. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, si al principio el número actual era 0, después de pasar esta instrucción va a ser 1, ¿no es cierto? El número actual va a ser igual a lo que esté en número actual, que es 0, más 1, 1. Luego, cuando sea 1 número actual, va a ser 1 más 1, 2, ¿no es cierto?
Pero no hay que olvidarnos de que cada vez que contamos uno hay que mostrarle al usuario lo que estamos contando, ¿no es cierto? Porque si no pusiera esta instrucción, es como que si tú me dijeras, contá hasta el 10 y yo lo contara en mi mente, pero nunca lo diría en voz. O sea, contá hasta el 10 y en mi mente cuento, ¿no? Pero nunca sabes cuándo voy a terminar de contar, o sea, nunca te das cuenta cuándo estoy contando. Entonces, lo mismo aquí pasa, si no pongo imprimir el número actual, entonces como que sí va a contar, pero dentro de la computadora nunca te va a mostrar los números que está contando. Entonces, por eso hay que poner imprimir número actual. ¿Ok? Y ahí terminaría el mientras. Entonces, como les decía, ¿no? El número actual va a comenzar en cero. Va a decir cero es menor que n, supongamos que quiere contar hasta 3, que n sea 3. Es verdad, ¿no es cierto? Cero es menor que 3, entonces va a entrar. Entonces, número actual ahora va a ser 0 más 1. ¿Cuánto es? 1. Entonces mostramos 1. Va a volver. 1 es menor que 3. Sí, entonces va a volver a contar. Entonces, número actual va a ser 1 más 1, 2. Y va a mostrar el 2. Luego va a volver. 2 es menor que 3. Sí. Entonces, otra vez. Número actual va a ser igual a número actual más 1. 2 más 1, 3. Va a mostrar el 3. Va a imprimir en pantalla. Y luego aquí vamos a volver a preguntar, ¿no? ¿3 es menor que 3? Falso. Esto ya no se cumple, por lo tanto nos venimos aquí. ¿No es cierto? Y así va a contar. ¿Ok? Y ahí terminaría. Ese sería el final del pseudocódigo. Pongo las variables que he utilizado. N, que es un entero, y número actual, que también es un entero. Y listo. Esto ya funcionaría. Esto ya contaría. ¿Ok? Esto le mostraría al usuario cómo la computadora cuenta de 1 hasta el número que le dé el usuario. ¿Ok? Haremos la prueba. ¿Cómo hacemos la prueba? Entonces, vamos a simular ser las computadoras. ¿Ok? Vamos a simular que soy una computadora y tengo que leer este pseudocódigo. Entonces, lo voy a hacer. Obviamente, siempre comenzamos por la primera instrucción y dice leer n, ¿no es cierto? Entonces, al usuario le vamos a pedir un número que se va a guardar en n. Y contaremos hasta 3, que ya lo hemos hecho, pero ahora sí va a ser más gráfico, o sea, ya van a poder ver. ¿Ok? Entonces el usuario va a decir que quiero que cuentes hasta 3. Entonces, eso va a leer la computadora y lo va a guardar en la variable n, tal cual como está aquí, ¿cierto? Luego decimos, número actual va a ser 0, ¿ok? Entonces, número actual va a ser 0. Luego, siguiente instrucción. Número actual es menor que n, 0 es menor que 3, sí, ¿verdad? Entonces entramos al bloque de instrucciones. ¿Y cuál es la primera instrucción? Número actual va a ser igual a número actual más 1. ¿Cuánto equivale el número actual? 0. 0 más 1, 1. Entonces se actualiza. Listo. Ahora imprimimos número actual. Entonces voy a simular que esta es mi pantalla. Esta es la pantalla del usuario, supongamos. Ahí está. Supongamos que es la pantalla del usuario. Y aquí dice imprimir número actual. ¿Cuánto es número actual? 1. Entonces aquí 1, tal cual. Listo. Ya hemos visto la última instrucción de la estructura mientras. Volvemos al encabezado. Número actual, que es 1, es menor que n, que es 3. 1 es menor que 3. Sí, ¿verdad? Entonces volvemos a entrar aquí. Número actual va a ser igual a número actual más 1. O sea, 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Entonces aquí se actualiza. 2. Y luego imprimimos número actual, que es 2, ¿verdad? Entonces imprimimos 2. ¿Listo? Volvemos al encabezado, ya que esta era la última instrucción. Volvemos. Número actual es menor que n. 2 es menor que 3, sí, ¿verdad? Entonces volvemos a entrar. Número actual va a ser igual a número actual, que es 2 más 1. 2 más 1, 3, ¿no es cierto? Entonces actualizamos. 3. Listo. Imprimir número actual. Entonces vamos a imprimir en la pantalla el número actual, que es 3. Y volvemos al encabezado, ¿no es cierto? Número actual, que es 3, es menor que n, que también es 3. Falso, ¿verdad? 3 no es menor que 3, son iguales. Entonces, esto ya no se cumple. Por lo tanto, ya no vamos a entrar al cuerpo y directamente nos vamos a ir al final. Y como después del final no hay más instrucciones, entonces ahí terminaríamos. Y si se dan cuenta, hemos contado del 1 al 3. ¿No es cierto? Ahí está. Y podría hacer la prueba con cualquier otro número, si quieren con el 100. Solo que ahorita no hago la prueba con el 100 porque tardaría media hora, creo, en hacer la prueba. O sea, yo tendría que poner uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 100. Pero va a funcionar. ¿Ok? Así funciona la estructura repetitiva. Mientras, si se dan cuenta, estoy repitiendo estas dos líneas de pseudocódigo varias veces. ¿No es cierto? Estoy repitiendo varias veces esto. ¿Por qué? Porque así funciona la estructura repetitiva. Mientras, lee la última instrucción y vuelve al encabezado.
¿no es cierto? Luego vuelve a leer su cuerpo y vuelve al encabezado. Entonces repite y repite y repite. Es un ciclo, ¿no es cierto? Aquí comienza y vuelve al inicio, y vuelve al inicio. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta condición deje de cumplirse. Si se dan cuenta, la condición es influida, o sea, va a depender de lo que hagamos aquí adentro, ¿no es cierto? Porque el número actual cada vez se actualiza, cada vez suma uno más, ¿no es cierto? Va a comenzar en cero, pero en algún momento va a llegar a n. Entonces esta condición no se va a llegar a algún momento que no se va a cumplir esta condición. Entonces, esto significa que cuando ya no se cumpla va a salir. Y también significa que cuando no se cumpla ya hemos contado hasta el n que nos ha dado el usuario, hasta el número que nos ha dado el usuario. ¿Ok? Así funciona. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Se ha entendido cómo funciona esta estructura? Sí, sí. Ok. Vamos a ver otro ejemplo que, bueno, el anterior ejemplo era pues un ejercicio súper sencillo y fácil. Este ejercicio ya es un poquito más complicado, pero no es difícil, ¿ok? ¿Qué dice el ejercicio? Realizar un algoritmo que lea los números hasta que se ingrese -1. Luego debe devolver la suma de todos los números que se ingresaron hasta antes del -1. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo esto? El usuario va a comenzar a poner números, ¿ok? Le vamos a pedir al usuario que ponga números ¿hasta cuándo le vamos a pedir números? Hasta que ponga un -1. ¿Ok? Aquí puede poner un 1, un 5, un 10, un 1000, pero cuando ponga -1 ya no le pedimos más números, ¿ok? Hasta ahí va a ser, no le vamos a pedir más números. Y luego también dice que estos números que nos han dado, que el usuario nos ha dado, hay que sumarlos y devolverle el resultado de la suma, sin incluir al -1, ¿verdad? Todos los números menos el -1. Hay que sumarlos y devolverle el resultado. ¿Ok? Básicamente eso nos dice el problema. Pero, ¿cómo lo hacemos? Ahí está el dilema. Nosotros, bueno, creo que la mayoría pensaría que, ¿qué podríamos hacer? Agarrar todos los números que nos ha dado el usuario hasta antes del -1 y sumarlos, ¿no es cierto? Hacer n1 más n2 más n3 más n4 más n tantos, ¿no es cierto? Pero hay una manera mucho más fácil que hacerlo así, ¿ok? Lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que primero el usuario nos pone 4, ¿ok? Nos va a poner 4 y nosotros, en vez de esperar a que nos dé todos los números y después sumarlos, lo que vamos a hacer es, a medida de que vayamos leyendo los números, ir sumando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso nos ha dado 4. Entonces, hasta ahora, ¿cuánto es nuestra suma? 4, ¿no es cierto? Porque es el único número que nos ha dado. Luego nos va a dar 6. Hasta el 6, ¿cuánto es la suma? 10, ¿verdad? 6 más 4, 10. Luego nos va a dar el 1, por ejemplo. Y hasta el 1, ¿cuánto es la suma? 11. ¿No es cierto? 4 más 6 más 1, 11. Luego nos va a dar 3. Hasta el 3, ¿cuánto es la suma? 14. Y luego del 3, digamos que ahí pone el -1. Entonces, ahí moriría, ¿no es cierto? Ya no tendríamos que leer más números y por lo tanto no tendríamos que sumar más, ¿no es cierto? El -1 ya no hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el resultado sería esto, el 14, ¿verdad? Es lo que la suma de todos los números que nos ha dado menos el -1. Entonces, este sería el resultado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A medida de que vayamos leyendo los números, vamos a ir sumando también. Vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasos tendríamos que seguir? Tendríamos que leer un número, luego tenemos que sumar al acumulado, ¿no es cierto? Que se va acumulando. Luego tendríamos que leer otro número, ese otro número sumarlo al acumulado. Luego tendríamos que leer otro número, luego tendríamos que sumar al acumulado, leer, sumar, leer, sumar, leer, sumar, ¿no es cierto? Y si se han dado cuenta, estoy repitiendo instrucciones. Leo un número, suma al acumulado. Leo un número, suma al acumulado. ¿No es cierto? Y esto solo es para dos números. Si me dan más números, tengo que repetir más veces, ¿verdad? Imagínense que me va a poner 100 números, entonces tendría que hacer esto 100 veces, ¿verdad? Entonces sería súper largo. Para eso vamos a ayudar de la estructura repetitiva, que nos va a ayudar a hacer eso, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver, vamos a seguir mejorando este algoritmo, ¿ok? Porque no sabemos cuántos pasos va a tener este algoritmo. Dependiendo, ¿no es cierto? A veces puede que el usuario ponga solo 4 y luego después ponga -1. Entonces, en ese caso solo necesitaría estas dos instrucciones, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si me pone 100? Entonces tendría que hacer 100 veces esto, ¿no es cierto? Entonces no se sabe. Entonces una mejor manera de escribir este algoritmo sería leer número y sumar al acumulado hasta que se ingrese -1,
¿no es cierto? Y luego mostrar la suma. ¿Ok? Con estos dos pasos resumimos todo lo que haría esto. Pero aún así, este paso está muy largo, el primer paso, ¿no es cierto? Que es leer número y sumar al acumulado hasta que se ingrese -1. ¿Cómo podríamos mejorar este algoritmo? Entonces tendríamos que hacer así. ¿Qué es lo que voy a repetir? Los pasos que voy a repetir es leer número y sumar al acumulado, ¿verdad? Entonces, estos dos van a formar parte del paso 1. ¿Y qué va a ser el paso 1? Repetir hasta que se ingrese -1. ¿Qué cosa vamos a repetir? Leer número, sumar al acumulado. ¿Ok? Básicamente esto es como un paso, pero desglosado, ¿no es cierto? Que dice paso 1, 1.1, 1.2. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos entender mucho mejor. Es mucho mejor que hacer solo todo esto en una misma línea, por así decirse. ¿Ok? Y luego está el paso 2, que se va a quedar tal cual, mostrar suma. ¿Ok? Pero esto está mucho mejor que esto y obviamente mucho mejor que esto. ¿Ok? Porque aquí no sabemos cuántos pasos va a tener. Hemos dicho que va a ser dependiendo de cuántos números ponga aquí el usuario, ¿no es cierto? Cuántos números va a haber antes del -1. Pero aquí ya estamos controlando eso. Aquí estamos controlando que repetir estos dos pasos hasta que se ingrese -1. Entonces esto se va a repetir, repetir, repetir hasta que se ingrese -1. ¿No es cierto? Y al final se va a mostrar la suma. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar con esto mejor, que se ve más lindo, por así decirlo. Ahora vamos a hacer pseudocódigo. ¿Cómo hacemos el pseudocódigo en base a esto? Si se dan cuenta, aquí esta es una estructura repetitiva, ¿no es cierto? Repetir hasta que se ingrese -1. Entonces esto tiene que ser el mientras, sí o sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Encabezado, inicio y comienzo, ¿no? Repetir hasta que se ingrese -1. ¿Eso a qué equivale? Mientras el número que me han dado sea distinto de -1, ¿no es cierto? Mientras sea distinto de -1, hay que repetir esto. Entonces, leer número, ¿cómo se lee un número? Tal cual, con la instrucción leer y mi variable número. Y luego, sumar al acumulado, ¿ok? Entonces, para sumar al acumulado, que básicamente es esta cajita, el acumulado, me creo una variable que se llame tal cual acumulado, y a esa variable le voy a guardar lo que está en el acumulado más el nuevo número que acabo de leer, ¿no es cierto? Porque si me ponen 6, tengo que sumarlo al acumulado que antes era 4, aquí, ¿no es cierto? Entonces 6 más 4, 10. Entonces para eso sirve esta instrucción. Y luego, ahí terminaría la estructura repetitiva, ¿no es cierto? Leo números, sumar al acumulado. Leo números, sumar al acumulado, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos den un -1, ¿verdad? Y cuando nos den un -1, vamos a salir de la estructura repetitiva y el último paso, ¿cuál sería? Mostrar la suma. ¿Cómo hacemos eso? Imprimir el acumulado, que es donde está la suma, ¿no es cierto? Y listo. Esos serían todos los pasos. Pongo fin algoritmo, pongo las variables que he utilizado, que son el acumulado y el número que estoy leyendo, que son enteros los dos, y listo. ¿Ok? Así se terminaría el pseudocódigo. Ahora haremos la prueba. Nunca hay que olvidarse hacer la prueba, porque esto puede que esté mal. ¿Ok? No significa que porque yo he hecho mi algoritmo así, significa que esté bien. Hay que hacer la prueba. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a irnos a la primera instrucción, que en este caso es directamente el encabezado del mientras, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la variable número. Y preguntamos, ¿número es distinto de -1? ¿Número es distinto de -1? No se sabe, ¿verdad? ¿Por qué no se sabe? Porque la variable número no tiene un valor. En ningún momento, antes de esta instrucción, he dicho que la variable número va a tener un valor, ¿no es cierto? No le estoy asignando un 5, no le estoy asignando un 0, ni siquiera un 0. Esto no vale ni siquiera 0. Básicamente está vacío. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos aprendiendo variables, ¿qué era una variable? Era como una caja, ¿verdad? Donde inicialmente está vacía, no tiene nada. Entonces, eso va a estar así vacío hasta que tú le digas a esta caja, métele el 5, por ejemplo, o métele 100, o métele 3000. Pero en este caso, en ningún momento antes del encabezado estamos diciendo que la variable número va a tener un valor, ¿verdad? En ningún momento. Número sigue vacío. Entonces, no podemos comparar. Vacío es distinto de -1, no se puede comparar. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la variable número debería tener un valor para poder comparar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué valor tendría que tener esta variable número? ¿Qué representa la variable número? Básicamente representa el dato que vamos a leer del usuario, ¿no es cierto? Pero hasta aquí, antes de esto, no estamos leyendo el dato del usuario, por lo tanto, nos conviene leer el número que el usuario nos va a dar antes de que preguntemos aquí en la condición, ¿verdad? Ahora vamos a volver a ejecutar, ¿ok?
Vamos a leer un número. Vamos a seguir este ejemplo, ¿ok? Entonces, primero nos va a dar 4. Ahora sí, número va a ser igual a 4, ¿no es cierto? Ya está. Ahora sí tiene un valor, ¿verdad? Entonces, me toca leer el encabezado del mientras. Número es distinto de menos 1. Ahora sí se puede comparar, ¿verdad? Porque ahora la variable número no está vacía, ¿no es cierto? Ahora sí vale 4. Entonces, 4 es distinto de menos 1. Sí, ¿verdad? Esta condición se cumple. Por lo tanto, vamos a entrar a su bloque de instrucciones. Luego, en el bloque de instrucciones está la instrucción leer número, ¿ok? Entonces, vamos a leer otro número del usuario. En este caso sería el 6, ¿verdad? Entonces, vamos a actualizar la variable número, 6. ¿Ok? Luego venimos a la siguiente instrucción, que es esta. Acumulado, voy a crear la variable acumulado, va a ser igual a ¿qué? A acumulado más número, ¿no es cierto? ¿Número cuánto vale? Vale 6. ¿Cuánto vale acumulado? Nada. Ni siquiera vale 0. Ni siquiera, porque está vacía esta caja, ¿no es cierto? Entonces no podemos hacer la suma, porque 6 más vacío te va a dar un error la computadora. El vacío no es un número con el cual puedas sumar. ¿Ok? Entonces igual, el acumulado debería tener un valor para que la primera vez, como en este caso, no sume el 6 más el vacío, sino sume el 6 más un número inicial. ¿Y cuál debería ser nuestro número inicial? Aquí, después de leer el número, vamos a poner acumulado. ¿Con cuánto va a comenzar? Lógicamente, espérame, acumulado. Lógicamente tendría que comenzar en 0, ¿verdad? Porque si voy a comenzar a leer números, el primer número voy a leer y voy a decir, ok, es 4. 4 más cuánto tengo que sumar para que la suma sea 4. Más 0, ¿verdad? No tendría sentido que sea más 1, porque no estaría contando bien. O más 2, o más 3, o más otro número. Entonces tendría que ser 0 sí o sí. Cosa que el primer número, la suma sea el mismo número, ¿no es cierto? Porque es el único número que nos ha dado. Ok, entonces tendría que comenzar en 0. Ahora sí, volveremos a ejecutar. Leemos un número que va a ser 4, entonces el número va a ser 4. Acumulado va a ser igual a 0. Acumulado va a ser igual a 0, tal cual como lo dice la instrucción. Y preguntamos, ¿número es distinto de menos 1? ¿4 es distinto de menos 1? Sí. Entonces entramos al cuerpo. Ahora ejecutamos la primera instrucción, leer número, vamos a leer el 6. Ponemos 6 aquí. Ahora sí. Y después decimos, acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado más número. ¿Cuánto es número? 6. ¿Cuánto es acumulado? 0. Ahora sí tiene un valor, ¿no es cierto? Ahora sí voy a poder hacer la suma. Entonces, ¿cuánto va a ser? 6 más 0, 6. ¿Y dónde se va a guardar eso? En acumulado. Entonces se va a actualizar, en otras palabras, 6. Como es la última instrucción, volvemos al encabezado y preguntamos, ¿número es distinto de menos 1? ¿6 es distinto de menos 1? Sí. Entramos otra vez. Leemos número. Vamos a leer el 1. Okay, leemos 1 y decimos, acumulado va a ser igual a acumulado más número. 6 más 1, 7. Entonces, acumulado se va a actualizar a 7. ¿Ok? Luego volvemos al encabezado. Vamos a decir, ¿número es distinto de menos 1? ¿1 es distinto de menos 1? Sí. Entonces, entramos. Vamos a leer el siguiente número que va a ser el 3. Actualizamos. Ahora el número va a ser 3. Y acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, que es 7, más el número que es 3. 7 más 3, 10. Actualizamos. 10. Listo, volvemos al encabezado, preguntamos, ¿número es distinto de menos 1? ¿3 es distinto de menos 1? Sí, ¿verdad? Entramos otra vez. Leemos otro número, que esta vez nos toca el menos 1, actualizamos, menos 1, y decimos, acumulado va a ser igual a acumulado más número. 10 menos 1, 9. Entonces, actualizamos. Listo, volvemos al encabezado. Número es distinto de menos 1. Menos 1 es distinto de menos 1. Falso. Esta condición ya no se cumple. Por lo tanto, nos vamos directamente al final. ¿No es cierto? Y después viene esta instrucción que es el imprimir el acumulado. ¿Cuánto vale el acumulado? 9. Entonces, en la pantalla aparecería 9. Y luego terminaríamos. Ahora sí no hemos tenido ningún error al momento de ejecutar, ¿verdad? Pero, ¿está bien lo que hemos hecho? ¿Cuánto nos debería haber dado la suma de todos estos números? Nos debería haber dado 14. ¿Pero cuánto nos ha dado? Nos ha dado 9. ¿No es cierto? Que todo corra, que todas las instrucciones estén bien, no significa, o sea, que todo esté coherente, por así decirse, no significa que el algoritmo en sí esté bien. ¿Ok? Que la computadora haya podido leer todo esto sin ningún problema.
No significa que el algoritmo está bien del todo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en este caso nos ha dado un resultado erróneo. Nos debería haber dado 14, pero nos ha dado 9. ¿Ok? Cuando pasa eso, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar. Hay que ver dónde nos hemos equivocado. ¿Ok? Si se han dado cuenta, que tal vez, creo que alguien ya habló, no sé. Después vamos a hacer ese ejercicio, por favor. Entonces, si se han dado cuenta, cuando nosotros hemos leído el 4 aquí, hemos leído el 4, hemos dicho acumulado va a ser igual a 0 y hemos preguntado, ¿4 es distinto de menos 1? Hemos dicho que sí. Y luego, después de eso, hemos leído otro número, que era el 6. ¿Qué ha pasado ahí? Que no hemos tomado en cuenta el 4. Si se dan cuenta, en ningún momento al 4 lo hemos sumado al acumulado, ¿no es cierto? En ningún momento. Y directamente hemos comenzado a sumar al acumulado desde el 6, ¿verdad? Y otro error que también tiene este algoritmo es que cuando nos tocó menos 1, hemos sumado el menos 1 al acumulado, ¿no es cierto? Que antes era 10 y luego 10 más menos 1 era 9, ¿verdad? Que eso no debería pasar, porque no deberíamos tomar en cuenta el menos 1. Entonces, esas cosas están mal en nuestro pseudocódigo, ¿ok? Vamos a solucionar primero el que tiene que tomar en cuenta el 4, ¿no es cierto? ¿Dónde fallaba eso? Primero leíamos un número que era el 4, decíamos acumulado igual a 0 y preguntábamos, ¿4 es distinto de menos 1? Sí, entrábamos. Y luego leíamos otro número que era el 6. Entonces, antes de leer el 6, lo que deberíamos hacer es sumar el anterior número al acumulado, básicamente esto, ¿ok? Esto debería estar arriba, aquí. ¿Ok? Entonces, cuando agarremos el 4, lo vamos a sumar al acumulado antes de leer el 6, ¿no es cierto? Luego vamos a leer el 6 y vamos a volver a la cabeza. ¿6 es distinto de menos 1? Sí, va a entrar y va a sumar el 6 al acumulado, ¿no es cierto? Haremos la prueba. Vamos a leer, bueno, ya estábamos en el 4, ¿no es cierto? Aquí era 4, números 4, acumulado era igual a 0 más 4, 4, ¿no es cierto? Luego leíamos el siguiente número con esta instrucción que era 6, ¿no es cierto? Entonces número va a ser igual a 6. 6 es distinto de menos 1, volvemos al encabezado y preguntamos, ¿6 es distinto de menos 1? Sí, entramos otra vez. Entonces acumulado va a ser igual a lo que está en acumulado, que es 4, más el número que es 6. ¿Cuánto va a ser eso? 10. Luego leemos otro número, ¿no es cierto? Que ahora va a ser el 1, ¿ok? Actualizamos 1. 1 es distinto de menos 1, sí, entramos. Acumulado va a ser igual a 1, bueno, esto es 10 más 1, va a ser 11. Y si se dan cuenta, estamos siguiendo tal cual lo que está aquí. Luego leemos otro número que va a ser el 3, volvemos al encabezado y preguntamos, ¿3 es distinto de menos 1? Sí, entramos. Acumulado va a ser igual a acumulado, 11, más el número que aquí me olvidé actualizar, que esto es 3, ¿no es cierto? 11 más 3, 14. Entonces el acumulado va a cambiar a 14. Luego leemos otro número que ya nos toca el menos 1. Volvemos al encabezado. 1 es distinto de menos 1. No, ¿verdad? Entonces ya no se cumple esta condición y salimos directamente al final, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, no hemos tomado esta vez en cuenta el menos 1. No lo hemos sumado al acumulado. Entonces está bien, ese error también hemos arreglado a hacer esto, al intercambiar las filas. Y después venimos a imprimir acumulado. ¿Cuánto es? 14. Y ese es el verdadero resultado, ¿verdad? 4 más 6 más 1 más 3. 4 más 6 es 10. Más 1, 11 más 3, 14. Entonces ahora sí está bien, ¿no es cierto? Y esto ya funcionaría con cualquier caso. Si ustedes le ponen solo un 1, o diré solo un número, o varios números, o muchísimos números. ¿Ok? Ahora sí está funcionando bien. Bueno, eso sería todo. ¿Han entendido este ejercicio, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Qué me está pidiendo? Hacer un algoritmo donde muestre que un número es primo. Si es primo, mostrar el siguiente primo. Y si no, es mostrar sus dígitos. Bueno, creo que ese es un ejercicio que seguro les ha dado la LICE, ¿no? Eso se puede hacer con el mientras. Un número es primo. El siguiente primo. Si es primo, mostrar el siguiente primo.
sino mostrar sus dígitos. Sus dígitos, supongo que, ¿a qué se refiere sus dígitos? Mostrar, si es 14, mostrar 1 y 4, supongo. Ya, esto se puede hacer con mientras. Sí, se puede hacer con mientras. Ya, ¿saben qué? Este ejercicio se los voy a hacer, pero no creo que me dé tiempo hoy día. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un video y se los voy a pasar de cómo se resuelve este ejercicio. Que no es muy difícil. Es un poquito largo, sí, porque se utiliza dos estructuras repetitivas. Pero, a ver, si me da tiempo al final de la clase, lo resuelvo con ustedes. Si no, se los voy a subir un video de cómo resolverlo, ¿ok? Porque no va a dar tiempo prácticamente. ¿Ok? Entonces, así se resuelve este ejercicio. Capaz nos dé tiempo. A ver, porque tengo un ejercicio más, un ejemplo más para mostrarles. ¿Qué dice este ejercicio? Realizar un algoritmo que, dado un número, devuelva la cantidad de dígitos pares que contiene y haz la prueba de escritorio. Bueno, eso no debería estar. Esta prueba de escritorio era de la otra clase. De eso igual les tengo que dar un poco de la prueba de escritorio. Entonces, realizar un algoritmo que da un número devuelva la cantidad de dígitos pares que contiene. ¿Ok? ¿A qué se refiere este problema? Que nos va a dar un número cualquiera, puede ser así uno tan grande como este, uno incluso más grande o uno más pequeño, y hay que decirle cuántos dígitos pares tiene. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que en este caso este número tiene dos dígitos pares, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? El 2 y el 4. El 1, el 3 y el 5 no son pares. ¿Ok? Eso tiene que hacer nuestro algoritmo. Tenemos que leer un número y tenemos que devolver cuántos dígitos pares tiene. ¿Ok? Ahora la cuestión es cómo lo hacemos. Para hacer esto, no me acuerdo si esto ya lo vimos. Sí, en estructuras condicionales, creo que les había dicho la importancia o para qué servía dividir un número entre 10. ¿No es cierto? Si se acuerdan, ¿para qué nos servía dividir un número entre 10? Nos servía para obtener su primer dígito de las unidades, obviamente. ¿Ok? Si tú divides este número entre 10, lo que te va a dar su residuo es el primer dígito, el dígito de las unidades. ¿Ok? Hagan la prueba con cualquier número, ya sea así tan grande o pequeño. Si dividen cualquier número entre 10, el residuo siempre les va a dar el dígito de las unidades. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a utilizar esta operación. ¿Ok? ¿Para qué? Para que nosotros vamos a ir viendo dígito por dígito y preguntando si es par o no es par. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que vamos a ir primero con el 5, vamos a preguntar si es par o no es par, luego vamos a ir con el 4 para preguntar si es par o no es par, luego con el 3, luego con el 2 y así hasta el 1. ¿No es cierto? Entonces vamos a ir poco a poco como que desarmando este número grande, viendo dígito por dígito, ¿ok? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con divisiones entre 10. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, nuestro número inicial es este. Entonces lo vamos a dividir entre 10 y vamos a obtener su primer dígito con el residuo. Y preguntamos, ¿este dígito es par o es impar? Es impar. Entonces hasta ahora tenemos 0 pares, ¿verdad? Luego quiero ver el 4. ¿Cómo hago para ver el 4? De esta misma división voy a agarrar su resultado, que básicamente es el mismo número sin su primer dígito, ¿no es cierto? Es el mismo número sin el 5. Entonces voy a agarrar este número y ¿cómo obtengo el 4? Lo mismo, tengo que dividirlo entre 10, ¿no es cierto? Agarro este mismo número y lo divido entre 10, ¿no es cierto? Y voy a obtener el 4, que es su primer dígito. Y pregunto, ¿el 4 es par? Sí, ¿verdad? Entonces hasta aquí tenemos un par. Luego quiero ver el 3. ¿Cómo obtengo el 3? Igual, de esta división obtengo su resultado y este mismo resultado lo divido entre 10. ¿Para qué? Para obtener su primer dígito, que es el 3. Pregunto, ¿el 3 es par o impar? Es impar. Entonces hasta ahora solo tengo un par, ¿no es cierto? Sigo teniendo hasta ahora un par, que es el 4. Luego lo mismo, agarro el resultado, lo divido entre 10. Y me va a dar su primer dígito, que es el 2. ¿2 es par? Sí. Entonces hasta ahora tengo dos pares. Agarro su resultado, lo divido entre 10. Su residuo me da 1, que es el último dígito. ¿1 es par? No, ¿verdad? Entonces hasta ahora tengo solo dos pares. Y hemos llegado al 0. Cuando llegamos al 0 significa que ya no hay más dígitos que ver. ¿Ok? Y es obvio, ¿no es cierto? El 1 es el último dígito que tendríamos que revisar.
Cuando el resultado de la división nos da 0, ya no hay más que ver, no hay que seguir haciendo este proceso. Entonces, si se dan cuenta, estamos repitiendo un proceso. ¿Qué proceso? Agarro un número, divido entre 10, consulto si su residuo es par, y su resultado va a ser el nuevo número. Este nuevo número divido entre 10, hallo su dígito, pregunto si es par, y luego el residuo va a ser el nuevo número. Este nuevo número igual, divido entre 10, dígito par, nuevo número dividido entre 10, dígito par, y así. Entonces estoy repitiendo un proceso, por lo cual voy a necesitar utilizar una estructura repetitiva. ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo estoy repitiendo esto? Hasta que el nuevo número sea 0. ¿No es cierto? El nuevo número siempre es este resultado. Entonces, eso va a ser hasta que el nuevo número sea 0. Vamos a repetir este proceso hasta que el nuevo número sea 0. Cuando sea 0, ahí paramos. ¿No es cierto? Entonces, para hallar el dígito que nos toca ver, ¿qué tenemos que hacer? Número módulo de 10, básicamente. ¿No es cierto? Nosotros ya sabemos que es módulo, es hallar el residuo de una división. Y para hallar el siguiente número, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir el número actual entre 10 para hallar el siguiente número. ¿No es cierto? Si el número actual era este, lo divido entre 10 y el resultado me va a dar el siguiente, que es este. Y listo, solo hay que hacer eso. Entonces, ¿qué pasos tengo que seguir para resolver este problema? Hay que ya ordenar un poco nuestras ideas. Primero tengo que leer el número, que quiero revisar cuántos dígitos pares tiene, ¿verdad? Que en este caso sería este. Luego, ¿qué tengo que hacer? Voy a comenzar a repetir algo. ¿Qué cosa voy a repetir hasta que el número sea 0? ¿Qué cosa? Hallar dígito, verificar si es par, hallar siguiente número. ¿No es cierto? Esas tres cosas tengo que repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número sea 0. ¿No es cierto? Poco a poco el número se va a ir convirtiendo en 0. Primero vamos a ir disminuyendo, básicamente. Va a ir reduciendo su tamaño el número. Entonces, en algún momento va a llegar a 0. Entonces, repetir esto hasta que sea 0. ¿Qué cosa? Hallar dígito, verificar si es par, hallar siguiente número. Básicamente eso es lo que estamos repitiendo. Y luego, después de todo de hacer toda esta secuencia repetitiva, lo último que tendríamos que hacer es mostrar el resultado, ¿no es cierto? ¿Cuántos dígitos pares hemos encontrado? Y listo, ahí terminaríamos, ¿ok? Ahora nos toca hacer este otro código. Básicamente es traducir. Encabezado, inicio. Primer paso, leer número, ahí no hay donde perderse, tal cual, leer número. Luego, aquí está un poco desconfigurado, luego venía el paso repetir hasta el número 0, ¿no es cierto? Entonces, mientras número sea mayor a 0, ¿qué tengo que hacer? Hallar dígito, ¿ok? Me creo una variable que se llama dígito. ¿Y cómo hallo el dígito? Número módulo de 10, ¿ok? Aquí está mal, por si acaso este es módulo igual, pero con la lista utilizan esto, ¿ok? Es más, voy a cambiar el título para que no haya confusiones. Módulo, ¿ok? Entonces ahí estamos. Voy a pasar rápido esto. Entonces, para hallar el dígito habíamos dicho número módulo de 10, ¿verdad? Siguiente paso, verificar si es par. ¿Cómo verifico si es par? ¿Cómo sabemos cuando un número es par? Bueno, nosotros de memoria sabemos, ¿no es cierto? Pero la computadora no. Supongo que han visto esto con la listen. ¿Cuándo un número es par? Cuando el número lo divides entre 2 y el residuo es igual a 0. ¿Ok? Aquí está más fácil. Por ejemplo, 4 es par. ¿Por qué? Porque si lo dividimos 2 entre 2, el residuo da 0. ¿Ok? Cualquier número dividido entre 2, si su residuo te da 0, significa que es par. ¿Ok? No hay de otra. ¿Cómo hallamos el residuo? Con módulo. Entonces, aquí quiero ver si este dígito es par. Entonces, dígito módulo de 2 es igual a 0. Entonces, si dígito módulo de 2 es igual a 0, significa que es par. ¿No es cierto? Por ejemplo, con el 5. 5 dividido entre 2 da a 1. Eso significa que no es par. ¿Ok? Si te da el residuo 0, directamente es par. No hay otra. ¿Ok? Entonces, básicamente eso estoy preguntando aquí. Si el dígito que acabo de hallar, módulo de 2, es igual a 0, entonces, en otras palabras, este dígito es par, entonces, ¿qué vamos a hacer si es par? Voy a crear una variable pares, que básicamente es esta cajita, donde le voy a decir que va a ser pares más 1, o sea, voy a contar un par más, ¿no es cierto? Porque acabo de hallar un dígito par. Si hay un dígito par, aumento en 1 a la variable pares, que es esta cajita. ¿Ok? O sea, estoy contando con esta variable pares. Pero ¿qué pasa si no es par este dígito que acabamos de hallar? ¿No es cierto? Que si dígito módulo de 2 da otra cosa que no sea 0. Entonces no hacemos nada.
¿no es cierto? Directamente tendríamos que ir a hallar siguiente número. No tenemos que contar ni nada. Entonces ahí terminaría el sí. ¿Ok? Entonces vamos a ir a hallar el siguiente número. ¿Cómo se halla el siguiente número? Número actual dividido entre 10. ¿Cuál es nuestro número actual? Esta variable. Número dividido entre 10. ¿Ok? ¿Y por qué estoy utilizando este operador? Porque si ustedes se acuerdan, creo que hemos visto en la anterior clase, ¿cuál es la diferencia entre utilizar este div y esta división? Esta división te devuelve el resultado con decimales. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿cuánto nos hubiera devuelto de resultado esta división si hubiéramos utilizado este operador? Nos hubiera devuelto 1234,5. ¿No es cierto? Pero yo no necesito ese número, yo solo necesito la parte entera, ¿no es cierto? Aquí yo no estoy poniendo 1234,5, estoy poniendo solo la parte entera. Entonces eso es lo que hace esta división. Es igual, una división, pero te devuelve la parte entera, sin decimales. ¿Ok? Entonces por eso estoy utilizando este operador aquí. Y eso se va a guardar en la variable número. O sea, estoy actualizando la variable número, ¿no es cierto? Aquí he leído un número y aquí lo estoy reemplazando con esta operación. Luego, eso sería todo. Creo que aquí terminaría, sí, aquí termina la estructura mientras. Esto es lo único que tengo que repetir varias veces hasta llegar a 0. Y el último paso es mostrar el resultado, que básicamente es imprimir la variable pares, que es donde estoy contando cuántos pares he encontrado hasta ahora, cuántos dígitos pares he encontrado hasta ahora. Imprimir pares y listo. Eso debería devolver el resultado. ¿Ok? Y listo, eso sería todo. Como fin algoritmo, las variables que he utilizado, que en este caso son pares, número y dígito, que he utilizado aquí, y todos son enteros. ¿Ok? De ahí termina. Como siempre, no me tengo que fiar, no tengo que hacer estas ciegas y tengo que probarlo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la primera línea, leer número. Vamos a seguir este ejemplo. Vamos a poner que número, el usuario ha dicho que va a ser este. ¿Ok? Entonces aquí hemos hecho esto y preguntamos, mientras número es mayor a 0, sí, ¿verdad? Se cumple, entonces entramos. Decimos dígito, ¿ok? Dígito va a ser igual a ¿qué? A número módulo de 10. ¿Cuánto es número? Este. Módulo de 10, ¿cuánto nos va a dar? 5. ¿No es cierto? Aquí está. Luego preguntamos, ¿5 módulo de 2 es igual a 0? No, ¿verdad? Aquí se ve que es 1. ¿No es cierto? 5 módulo de 2 nos da 1. No es igual a 0. Entonces, esta condición no se cumple. Por lo tanto, nos vamos directamente al final. Luego, ejecutamos esta instrucción. Número va a ser igual a número dividido entre 10. ¿Cuánto nos va a dar? 1234. Entonces, básicamente, solo es quitarle el primer dígito. Como es la última instrucción, volvemos al encabezado. 1234 es mayor a 0. Sí, entramos otra vez. Dividimos entre 10, ¿no es cierto? Sacamos módulo de 1234 entre 10 para hallar el dígito. ¿Cuánto nos va a dar? Dígito ahora va a ser 4, ¿cierto? Ahora preguntamos, ¿4 módulo de 2 es 0? En otras palabras, ¿4 es par? Sí, ¿verdad? Entonces entramos aquí. Ahora decimos pares, la variable pares, va a ser igual a ¿qué? A pares más 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto equivale a pares? Vacío. Otra vez, el mismo problema que hace rato, que el anterior ejercicio. En ningún momento le hemos dado un valor inicial a pares. Entonces, cuando intentemos hacer esto la primera vez, o sea, pares más 1, ¿cuánto equivale a pares? Vacío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle un valor inicial, cosa de que la primera vez no pase esto. Porque si esto lo ejecutarían tal cual en la computadora, te daría error. Te diría, yo no conozco pares. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle un valor inicial. Aquí vamos a poner que pares va a comenzar con ¿cuánto? Con 0. Porque al inicio no hay ningún par porque ni siquiera hemos comenzado a contar, ¿no es cierto? Entonces hay 0 pares. Ahora sí, si esto hemos puesto ahora, esto, ¿ahora cuánto va a equivaler? Va a valer 0, ¿no es cierto? Entonces 0 más 1, 1. Actualizamos. Hasta ahora hay un par, ¿no es cierto? Venimos aquí. Ahora número va a ser igual a número dividido entre 10. ¿Cuánto es número? Esto. Dividido entre 10, solo es quitarle el 4. Volvemos al encabezado, preguntamos, ¿123 es mayor a 0? Sí, entramos, hallamos el dígito. 123 módulo de 10 es 3. ¿3 es par? No. Entonces no entramos aquí, nos venimos directamente aquí. El nuevo número va a ser igual a 123 dividido entre 10. ¿Cuánto es eso? 12. Volvemos al encabezado. ¿12 es mayor a 0? Sí, entramos. Hallamos el dígito. 12 módulo de 10, ¿cuánto da? 2.
¿2 es par? Sí. Entonces entramos y contamos un par más. Pares va a ser igual a pares más 1. ¿Cuánto vale pares? 1. Más 1, 2. ¿Listo? Así. Número va a ser igual a número dividido entre 10, que esto básicamente se va a quedar en 1. Volvemos al encabezado y preguntamos, ¿1 es mayor a 0? Sí. Entramos otra vez. El nuevo dígito va a ser 1 módulo de 10, que esto da 1. ¿No es cierto? Aquí está. 1 módulo de 10 da 1. ¿1 es par? No. Entonces nos venimos directamente aquí. El nuevo número va a ser igual a 1 dividido entre 10. ¿Cuánto da? 0. Da 0, ¿no es cierto? Y volvemos al encabezado. ¿Número es mayor que 0? No, ¿verdad? Esta condición ya no se cumple, ¿no es cierto? 0 ya no es mayor a 0. Entonces ya no volvemos a entrar al bloque de instrucciones, nos venimos directamente al final y nos vamos a la siguiente instrucción, que es imprimir. Imprimir pares, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene pares? Pares tiene 2. Y eso se mostraría en pantalla. Y si se dan cuenta, está funcionando bien. ¿Cuántos dígitos pares tiene este número? Tiene 2, ¿no es cierto? Y ya está. Está funcionando bien. ¿Qué es lo que hemos arreglado? ¿Qué error hemos encontrado aquí? Que pares no estaba comenzando con un valor inicial. Por lo tanto, la primera vez no podíamos hacer esta suma. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos añadido esta fila, ¿no es cierto? Para decir que pares inicialmente va a ser 0. ¿No es cierto? ¿Cómo está aquí? Inicialmente esta cajita comienza en 0, que es la que cuenta cuántos pares hay. ¿No es cierto? Entonces, inicialmente comienza en 0. Y, bueno, eso sería todo. Si quieren, podríamos hacer la prueba con números más pequeños, como el 12, que nos debería devolver como resultado 1, ¿verdad? Solo tiene un dígito par. O 22, que este igual nos debería dar 2 dígitos pares. O incluso podemos hacer la prueba con solo el 5. Igual va a funcionar. Aquí vamos a leer 5. Agregamos la prueba con el 5. Ejecutamos esto. Va a leer número 5. Nos va a dar el usuario. Pares va a comenzar en 0. ¿Qué vamos a decir? ¿5 es mayor a 0? Sí. Entra. Vamos a hallar el dígito. 5 módulo de 10, ¿cuánto nos va a dar? 5, tal cual. ¿5 es par? No, entonces nos venimos aquí. Y el nuevo número va a ser igual a 5 dividido entre 10. ¿Cuánto nos va a dar? 0. Volvemos al encabezado. 0 es mayor a 0, falso. Nos salimos del mientras, no hacemos nunca nada más. ¿Y pares cuánto va a ser? Vamos a imprimir pares. ¿Cuántos pares? 0. ¿Y cuántos dígitos pares tiene 5? 0. Entonces está bien. ¿No es cierto? Entonces está funcionando bien. Lo voy a dejar tal cual como estaba. ¿Alguna duda de este problema? ¿Qué más ha cambiado? Creo que nada más. Bueno, con eso terminaríamos lo que es estructura repetida mientras. Tenemos 20 minutos. Hay algo importante que quiero recalcarles. A ver, el anterior día me encaré que con la listen les había sabido dar igual que yo, un conjunto de pasos para resolver cualquier problema, creo. Que era análisis del problema, luego está diseño del algoritmo y este es el último paso, que era prueba de escritorio, ¿no? Creo que estos pasos les da la listen, ¿ok? Al inicio, antes, cuando están avanzando algoritmos, creo, no sé en qué momento exactamente, pero esto les da la listen, ¿ok? Que básicamente estos son los pasos que tienen que seguir para resolver cualquier problema. ¿Y yo qué pasos les había dado también? Yo les había dado esto, ¿no es cierto? Que igual, son los pasos a seguir para resolver cualquier problema. Y el otro día me dijeron, en el otro grupo me dijeron, podemos resolver un ejercicio con los pasos que nos da la listen, pero básicamente hago eso todas las clases, solo que a mi estilo. ¿Por qué? Voy a poner aquí mis pasos. Primero es leer y entender el problema. Segundo era pensar en cómo nosotros lo resolveríamos. Después, paso 3 es ordenar mis ideas de forma secuencial. 4, ordenamos, después hacemos el pseudocódigo.
pseudocódigo. ¿Ok? Y esos son los 4 pasos que seguimos siempre, cada vez que resuelvo un ejercicio. Si ustedes han estado en todas mis clases, desde que les he dado este algoritmo, siempre sigo estos pasos, ¿no es cierto? Leo, pienso en cómo resuelvo, ordeno mis ideas y hago el pseudocódigo, siempre, en todos mis ejemplos. Y es lo mismo que les he dado la listen, ¿ok? Solo que en otras palabras, por así decirse. ¿Por qué? El primer paso que les he dado la listen es, en el mío, es el paso 1 y el 2. Analizar el problema es leer, entender y pensar cómo resolver el problema. A eso se refiere con analizarlo, ¿ok? Y básicamente eso es lo que yo siempre hago. Leo, entiendo y pienso en cómo resolverlo. El segundo paso de la listen, que es diseñar el algoritmo, en el mío es el paso 3 y el paso 4, ¿ok? Diseñar el algoritmo es darle forma, hacer esto, ¿ok? Pero para hacer esto fácil, yo primero ordeno mis ideas, ¿no es cierto? Primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto. Entonces, básicamente, diseñar el algoritmo en el que yo les he dado es el paso 3 y el 4. Ordenar mis ideas de forma secuencial y luego traducirlo o hacer el pseudocódigo. ¿Ok? Y el tercer paso, que es la prueba de escritorio, no les di en mi algoritmo. Ese es el que faltaría, el que no tengo, que es hacer la prueba. Pseudocódigo, ¿ok? Ese paso me faltaría, ese sí, no, nunca lo tomé en cuenta. Pero, si ustedes han estado en todas mis clases, igual siempre hago la prueba en mis pseudocódigos. Siempre hago, me creo una cajita, ¿no es cierto? Y comienzo a decir, ok, supongamos que el número que nos ha dado es 4, ¿no es cierto? Siempre hago eso, ¿no es cierto? Con los ejemplos que yo mismo me doy, hago la prueba si funciona. Entonces, básicamente eso es hacer la prueba de escritorio. Solo que aquí hay una peculiaridad. Prueba de escritorio no es lo que yo hago. Yo lo que hago es hacer la prueba del pseudocódigo. ¿Ok? Yo hago la prueba si mi pseudocódigo está funcionando como yo espero, que es lo que hemos hecho en todos mis ejercicios. La prueba de escritorio igual funciona para hacer la prueba de tu pseudocódigo, pero no lo hago yo. Yo solo agarro las variables y comienzo a darles los valores, ¿no es cierto? Comienzo a leer el pseudocódigo y hago como si fuera yo la computadora, ¿verdad? Y comienzo, ok, aquí dice que pares va a ser igual a 0, entonces aquí digo pares va a ser igual a 0, ¿no es cierto? La prueba de escritorio, que esto sí tienen que saber cómo hacerlo, y que no es nada difícil de hacer, básicamente es casi lo mismo que lo que yo hago, solo que en otro orden, con otro orden, ¿ok? ¿Cómo se hace la prueba de escritorio? ¿O cómo lo hace la listen, por lo menos? Agarra todas las variables del pseudocódigo que has hecho, por ejemplo, en este caso son 3, ¿cierto? Agarra, dice, pone pares, después separado pone número, y luego separado pone, en este caso, dígito. Agarra todas las variables, los pone arriba y hace una tablita. Aquí pone la línea de la tabla, estos son los encabezados, ¿no es cierto? Y debajo de cada uno de estos encabezados, que son el nombre de tus variables, hay que poner los valores que van a ir tomando estas variables a medida de que tú ejecutes el programa, que básicamente es lo que siempre yo hago, ¿no es cierto? Siempre ejecuto el programa como si yo fuera la computadora. Digo, ok, primer paso, hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, digamos que aquí digo, leer número. Vamos a tomar este ejemplo. Entonces, debajo del número voy a poner este, ¿no es cierto? Listo, ya he hecho este paso, luego hago esto, ¿es mayor a 0? Sí, entro aquí. Dígito va a ser igual a número módulo de 10. ¿Cuánto va a ser dígito? 5, ok, vengo aquí. 5 es par, no, me vengo aquí. Número va a ser igual a número dividido entre 10. Entonces, número ahora va a ser aquí abajito, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces le hago con espacios porque si no voy a tener problemas después. Listo. Vuelvo aquí, digo 1234 es mayor a 0, sí, entro aquí, dígito va a ser igual al número módulo de 10. ¿Cuánto sería? Dígito ahora va a ser 4. 4 es par, sí, entonces pares va a ser igual a pares más 1. Entonces aquí voy a poner 1. Luego número va a ser igual al número dividido entre 10, ok. Esto debería estar arriba en realidad, 1. Luego, número dividido entre 10 va a ser igual a, ahora número va a ser igual a ¿qué? A 123.
123 es mayor a 0, sí. ¿Cuál va a ser su dígito? 3. 3, ok. 3 es par, no, tengo aquí. Número dividido entre 10. ¿Cuánto va a ser? Ahora va a ser 12. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, es lo mismo que yo siempre hago. Ejecuto el programa. ¿Cuál es la diferencia? Que yo, en vez de hacer esta tablita, solo escribo a un ladito las variables, ¿no es cierto? Y las voy actualizando, ¿no es cierto? Primero va a ser esto, hago el ejecuto, luego va a ser esto, luego va a ser esto, y así poco a poco, ¿no es cierto? Entonces, yo hago la prueba, pero no hago la prueba con la prueba de escritorio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando eran clases presenciales sí lo hacía, porque era más fácil hacerlo en pizarra. Es mucho más rápido hacer una tabla con los nombres de las variables y funciona. Pero ahora que estamos así de manera virtual, primero que tardaría mucho más en hacer la prueba de escritorio, porque si se dan cuenta, es un poquito largo. Imagínense si hay más variables, entonces sería mucho más lento. Entonces, para mí resulta más fácil solo poner el nombre de la variable a un ladito y comenzar a escribir, ¿no? ¿Qué valor tiene en qué situación del pseudocódigo? ¿Ok? Pero es lo mismo. Básicamente es ir poniendo los valores que va teniendo las variables a medida de que tú vas ejecutando el pseudocódigo. Tú solo ejecutas el pseudocódigo, lees y ejecutas y vas poniendo aquí las variables que vayan surgiendo del pseudocódigo. ¿Ok? Con operaciones, con lecturas, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que yo siempre hago. Solo que yo me anoto aquí las variables a un ladito y a la lista le gusta que hagan así, en la tablita. ¿Ok? Esto se llama prueba de escritorio. Y por si acaso aquí falta, ¿no? O sea, he llegado al 12. Hallo el dígito, de aquí, el dígito sería 2 y pregunto, ¿2 es par? Sí. Entonces pares va a ser igual a pares más 1. ¿Cuánto equivale pares? 1 más 1. Entonces aquí tendría que ir 2. Entonces básicamente es lo mismo que yo hago, solo que en otro formato, por así decirse. Un poquito más largo y que ocupa más espacio. Igual yo no tengo espacio ya en las diapositivas para poner una prueba de escritorio. Entonces, por eso igual no hago una prueba de escritorio cuando hago la prueba en mis pseudocódigos. ¿Ok? Pero esto es hacer prueba de escritorio, por si acaso. Es primera vez que lo hacemos conmigo. ¿Ok? Porque, como ya os he dicho, no me da tiempo, no tengo espacio. Pero es necesario aprender porque la LICEN en los exámenes les dice, resuelve este problema y haz su prueba de escritorio. ¿Ok? Entonces tú tienes que hacer tu pseudocódigo y básicamente después tienes que probarlo. ¿Con qué? Con una prueba de escritorio. ¿Ok? Y si salen los resultados que tú estabas esperando, entonces está bien. ¿Ok? Para eso sirve, para darte cuenta qué cosa está pasando en qué momento del pseudocódigo. Y básicamente eso se la LICEN. ¿Ok? Les dice, haz este pseudocódigo y probalo con la prueba de escritorio. O haz su prueba de escritorio. Entonces, en el examen, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber, por si acaso, solo tiene que haber el pseudocódigo. ¿Ok? Bueno, si ustedes ponen esto también, que es todo el análisis y el diseño, que como lo llaman la LICEN, yo lo llamo de otra manera, pero es lo mismo, lo pueden poner, ¿ok? En la hoja, pero no va a valer puntos. Lo que va a valer puntos es el pseudocódigo tal cual. Esto es lo que importa. Esto puede haber en su examen o no puede haber, es indiferente. Lo que importa es el pseudocódigo, ¿ok? Y si les pide prueba de escritorio, también, ¿ok? Esto igual es importante. Si les pide, esto igual tiene que estar en su examen, por si acaso. Tal cual esto, no como yo hago con variables en una esquinita. No, tiene que haber esta tabla, ¿ok? Pero que no es difícil, o sea, no es nada de otro mundo. Es más, el anterior semestre, en uno de sus exámenes, la LICEN puso un pseudocódigo ya hecho, ustedes no tenían que hacer nada. ¿Y qué decía el problema? Realizan su prueba de escritorio. Ese ejercicio era más que regalado. Y peor en esta materia que es un poquito difícil, ¿ok? Si les da este ejercicio, lo tienen que hacer sí o sí. No hay nada difícil en hacer una prueba de escritorio. Es lo que yo siempre hago. Leer el pseudocódigo y ejecutar como si yo fuera la computadora. ¿Ok? Entonces ir poniendo las variables donde corresponde. ¿Ok? Tiene que ser tal cual así. No es que tengo que borrar este y poner el nuevo valor. No, uno debajo de otro. ¿Ok? Como estoy haciendo aquí. Así es una tablita de prueba de escritorio. Entonces, por eso es necesario aprender esto. Yo no lo hago, ya les he dicho por qué, pero es necesario. ¿Ok? Deberían practicar esto igual. Cuando en las prácticas que yo les he dado, no les he puesto en los problemas hacer la prueba de escritorio, pero háganlo.
¿Ok? Cada vez que hagan un ejercicio de las prácticas que les he dado, hagan su prueba de escritorio, así igual practican hacer la prueba de escritorio. ¿Por qué? Porque en su examen puede entrar. ¿Ok? En su examen puede decirles, como el anterior semestre, les va a dar un pseudocódigo ya hecho. Ustedes no van a tener que hacer nada de pseudocódigo, ni siquiera van a tener que pensar. ¿Ok? Y ustedes solo van a tener que hacer la prueba de escritorio. Y listo. Y es más, para complicar un poquito el problema, a veces la LISA les dice, les da ya el pseudocódigo y les dice, hagan la prueba de escritorio y díganme qué hace este pseudocódigo. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que hacer la prueba de escritorio y con la prueba de escritorio ustedes se van a dar cuenta qué es lo que está haciendo. Van a irse dando cuenta cómo es que la variable, número, por ejemplo, va cambiando. Cómo va cambiando. Y es más, la listen creo que maneja aquí una variable más, que siempre va a estar, que es, creo que es imprimir o es pantalla, no me acuerdo. ¿Qué es esta variable? Más que una variable, solo es un encabezado. Esto simula ser la pantalla del usuario. O sea, cuando tú leas la instrucción imprimir, digamos, imprimir pares, entonces justo ahí pones, ok, dice imprimir pares, ¿cuánto equivale pares? 2. Entonces pones 2. Esto es lo que en realidad ve el usuario. Pero no me acuerdo bien si utiliza esto. Ustedes sabrán más que yo. Yo no voy a sus clases. Antes de ser auxiliar, sí, pero no sé. Tal vez incluso ha cambiado. Pero con que tenga esto ya es suficiente para que sea una buena prueba de escritorio, para que valga, por así decirse. ¿No es cierto? Todas las variables que tú te has creado en tu pseudocódigo son suficientes como para hacer tu prueba de escritorio. ¿Ok? Y es fácil de hacer. Solo es leer el pseudocódigo y seguirlo. ¿No es cierto? Por eso siempre yo les enseño cómo funcionan las estructuras, qué pasa cuando la condición es verdad, qué pasa cuando la condición es falsa, a dónde se va la computadora, dónde comienza a leer, dónde vuelve. Entonces, eso hay que seguir, nada más. Y yo creo que sí va a haber ese ejercicio fija en su examen de hacer el prueba de escritorio, porque con esto, por si acaso la licen en los exámenes, bueno, por lo menos el anterior semestre he estado muy poco tiempo, muy poco, 40 minutos para hacer 2 ejercicios. Y eso es muy poco, demasiado. ¿Ok? Entonces practiquen por eso. Cosa de que en el momento de hacer el examen tengan esa agilidad de comenzar a resolver el ejercicio rápido. Como les he dicho, no es necesario que hagan todo esto. Esto quita tiempo. Que aunque esto lo hagan en su cabeza, ya van a ganar muchísimo tiempo. En vez de estar escribiendo, todo va a estar en su cabeza. En realidad así siempre es. Yo que hago ya, ¿qué te digo? Aplicaciones para páginas web y todo eso, jamás hago esto, pues, porque yo ya estoy acostumbrado. Pero para comenzar, cuando estás aprendiendo a programar, es necesario para darte cuenta cómo resolver un problema. Cuando ya estás acostumbrado a programar, ya no es necesario. Todo va a estar en tu cabeza. Todo esto lo haces en tu cabeza, entonces directamente comienzas a hacer el pseudocódigo y ya. Y obviamente la prueba de escritorio. ¿Ok? Eso quería explicarles porque, como les dije, puede que la prueba de escritorio entre a su examen. ¿Ok? Y esto es la prueba de escritorio. No hay mucha ciencia, no hay nada difícil. No es nada de otro mundo. Y bueno, este es el algoritmo que yo les he dado. Lo que me faltaría aumentar es esto, hacer la prueba del pseudocódigo y ya. ¿Ok? Esto es lo mismo este algoritmo que yo les he dado es lo mismo que la dicen, solo que en otras palabras, básicamente. Más entendible, yo lo diría, más legible. Porque a veces tú te confundes y dices, ¿qué es análisis? Porque es un concepto bien general, ¿no? No es algo bien específico. ¿Qué es análisis? ¿Qué es diseño? Prueba de escritorio ya es algo bien específico, pero diseño y análisis a veces no sabes qué es. Entonces, aquí lo hago un poquito más minucioso, en más pasos. Ah, tenemos 5 minutos. No creo que me dé tiempo para resolver este ejercicio que nos dio su compañero. Pero como les he dicho, se los voy a hacer en un video y les voy a pasar. ¿Ok? No es muy difícil, solo que es larguito, eso sí. Es larguito. Tal vez el video incluso dure media horita, pero se los voy a hacer. Y les voy a pasar el video más. ¿Ok? No creo que me dé tiempo ahorita para hacer en 4 minutos, ni queriendo. Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Han entendido cómo funciona la estructura? Es importante que entiendan para hacer pruebas de escritorio, para saber cuándo utilizarlo.
¿Se entendió todo? ¿Alguna duda?